Ya estamos en contacto con el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, a quien le saludamos desde La Razón Radio. Don Roberto, les saluda Rubén Atahuichi y Marco Ibáñez. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo, Rubén, Marco. De igual manera, un saludo a todos los que nos siguen por su prestigioso medio. A ver, vamos a comenzar con algo que está todavía fuera de nuestra agenda, pero conviene hablarlo con usted, viceministro. ¿Cómo está tomando previsiones el gobierno para evitar cualquier posibilidad de riesgo de conflicto, de enfrentamiento cuando llegue la marcha? Hoy, recordará usted, viceministro, la semana pasada el alcalde de La Paz, Iván Arias, ha pedido al gobierno, al Ministerio de Gobierno, garantías para que la movilización no se exalte, no pueda afectar patrimonio de la ciudad, viviendas particulares, ni la paz de la ciudad. ¿Qué previsiones ha tomado el gobierno para la llegada de esta marcha? Bien, es importante primero mencionar de que esta marcha tiene por objetivo convocar a la unidad de los bolivianos y bolivianas, hacer respetar el voto, en palabras sencillas, la democracia, apoyar a nuestro hermano presidente Lucho, a nuestro hermano vicepresidente David. No, en ese contexto, desde que se ha anunciado la misma por nuestro líder del movimiento al socialismo, Evo Morales, se lo ha anunciado de manera pacífica. Lamentablemente hay algunos actores políticos que constantemente tratan de desvirtuar o descontextualizar las palabras que emiten ciertos representantes del movimiento al socialismo. Sin embargo, hemos podido apreciar los días pasados cómo han habido una serie de contradicciones en lo que manifestaba la primera autoridad del municipio. Sin embargo, atendiendo tu pregunta, lo primero que hemos realizado desde el día viernes con el hermano ministro, en coordinación con la policía boliviana, considerando la cantidad de personas que están arribando a la ciudad de La Paz, hablamos de más de 50,000 hermanos y hermanas marchistas. Se ha elaborado el plan de operaciones policiales correspondiente, en el cual más de 380 efectivos policiales están siendo desplazados durante todo el trayecto que va a realizar la marcha, desde su arribo a la ciudad del Alto, a la mancha urbana, y hasta su llegada en la Plaza San Francisco. Es importante también mencionar que pese a que estamos tomando todas las previsiones, estos intentos de confrontación, este hostigamiento que se realiza siguiendo viejas prácticas de colocar banderas blancas en algunos lugares, y sabemos quiénes son las personas que están siendo utilizadas para los mismos, y a embanderar algunos sectores, demuestra cuál es la intención que tienen algunos grupos. Sin embargo, nuevamente reiterar, como Ministerio de Gobierno, siempre con la policía boliviana, y no solo en esta marcha, en todas las marchas que hemos realizado el apoyo, siempre manifestamos que respetamos el derecho a la protesta. Es por eso que garantizamos las medidas de seguridad, y por otro lado, siempre precautelando la convivencia pacífica y el orden público dentro de nuestro territorio nacional. Entonces van a haber policías desplazados a lo largo de la ruta de la llegada de la marcha. Se van a desplazar policías, y no solo por temas de seguridad, sino también considerando de que la marcha es muy extensa, ¿no? Es importante también ver el tema de corte de vías alternas, para que no se genere un caos vehicular dentro de la ciudad. Y en eso también hemos trabajado, por supuesto. Ahora entramos a materia. En las últimas horas, en los últimos días, viceministro, el Comité contra la Tortura, organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, ha hecho algunas consideraciones respecto de la crisis postelectoral de 2019. Entre ellas, por ejemplo, lo hemos contado en nuestras ediciones de La Razón, ha observado que el Estado involucra con delitos cuestionables como es sedición y terrorismo a distintas autoridades o exautoridades, como es el caso de la exmandataria transitoria Yanine Áñez y el mismo Evo Morales. Además, ha dicho que las fuerzas del orden, como la policía, han actuado de manera partidista en la crisis de 2019 y el comité ha cuestionado que la policía y las Fuerzas Armadas le hayan pedido al presidente renunciar. Y entre los hechos más importantes que también ha ido en
concomitancia con otros criterios de otras organizaciones como la CIDH, la misma ONU, el mismo GIEI, de que en 2019 actuaron grupos irregulares como la Resistencia Juvenil Cochala, la Unión Juvenil Cruceñista, y en este caso del Comité contra la Tortura ha dicho que estos grupos eran financiados por facciones pititas, así lo ha llamado, grupos de derecha que han financiado a esta organización. ¿Cómo recibe Bolivia, primero, estas consideraciones iniciales? Segundo, ¿cuál ha sido su incidencia en la participación de este comité a través del viceministro César Siles? Bien, Rubén y Marco, es importante iniciar mencionando que lo que se ha suscitado el día jueves pasado y viernes 25 y 26, hemos rendido una evaluación como Estado Plurinacional de Bolivia ante el Comité contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes. Esta evaluación responde a un cuestionario que ellos de manera previa nos han enviado, el cual ha sido atendido de manera oportuna. Sin embargo, esta segunda parte ya es más una entrevista virtual. En este caso ha sido una entrevista híbrida, ya que nuestro hermano viceministro César Siles estaba en Ginebra atendiendo las cuestiones en lo que respecta a justicia, y por nuestra parte, con el hermano viceministro Cox y el director del régimen penitenciario, nuestra hermana viceministra Miriam Huacani, mi persona, estábamos de manera virtual en la ciudad de La Paz atendiendo aquellas preguntas o aquellas cuestionantes en lo que respecta a la materia que cada uno desarrolla su cartera de Estado. Como tú bien mencionabas en el primer punto, el hermano viceministro Siles ha mencionado que a la señora Áñez se la está procesando, se va a presentar ya la acusación por los delitos de incumplimiento de deberes y un juicio de responsabilidades, ¿no? En ese sentido, él ha despejado todas estas dudas. Por otro lado, también han habido algunas preguntas relacionadas a cuál era el trato que estaba recibiendo la señora Áñez y cuáles eran los informes también que hemos enviado como país. No olvidemos que hace menos de un mes la señora Áñez ha pedido que se realicen las medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalando de que se le estaban violando los derechos y por otro lado estaba en riesgo su vida, ya que no tenía una atención de salud, y por otro lado también estaba recibiendo amenazas, ya que lo que ponía en riesgo su salud mental. Al respecto, es importante mencionar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de haber realizado todo ese análisis a partir de toda la documentación, los informes y las entrevistas a distintas personas que se están encargando del resguardo y de la atención a la señora Áñez en el centro penitenciario, la CIDH se ha pronunciado indicando de que no se ha visto que esté en riesgo la salud mental ni física de la señora Áñez, por lo cual no ha emitido que no es necesario realizar ninguna medida cautelar. Sin embargo, ha convocado al Estado de que continuemos trabajando en la forma en la que se ha hecho, lo cual saludamos de muy buena manera, ya que son organismos internacionales que no dependen del gobierno nacional, que son apolíticos, y es importante que la población conozca, porque le dan esa seriedad y objetividad que buscamos a fin de que no se victimicen ni que se interprete como que el gobierno nacional está realizando una persecución o está realizando intimidación política hacia actores que han tenido un papel protagónico en lo que ha sido las masacres de Sacaba y Sencata en nuestro país. Por otro lado, como tú bien hacías mención, se han tocado también otros temas relativos a las medidas que se están adoptando en los recintos penitenciarios, que es lo que estamos trabajando en tema de violencia en razón de género, y por otro lado ha hecho mención a lo que justamente tú indicabas, cómo han operado estos grupos parapoliciales. Y si me permites, quiero leer cómo Claude Heller, presidente del Comité contra la Tortura de la ONU, quien describe a la Resistencia Juvenil Cochala y a la Unión Juvenil Cruceñista y a la Resistencia Juvenil Cochala como grupos parapoliciales financiados por los denominados petitas y con la cooperación de elementos de las fuerzas de seguridad. Es importante hacer mención de que la Unión Juvenil Cruceñista, que tenía un carácter apartidario, hemos visto
a lo largo de los años cómo han jugado un rol protagónico siempre con sus sesgos políticos y generando intimidación, miedo y zozobra en la población cruceña. Por otro lado, tenemos la Resistencia Juvenil Cochala, que de igual manera ha surgido como una organización apartidaria que tenía por finalidad defender la democracia, denominados la Resistencia. Han hecho uso y abuso de la violencia, esto con el aval de las autoridades del gobierno de facto de la señora Áñez, incluso siendo ambas organizaciones felicitadas y convocadas y que puedan trabajar dentro del Ministerio de Gobierno, porque ese elemento, como bien señalaba el señor Arturo Murillo, era importante que desarrolle sus funciones en la administración pública, lo cual es importante como el Comité de la Tortura ha reconocido los informes que han sido emitidos también por el grupo de expertos internacionales, los informes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a esto se suma también cómo se considera la carta que ha sido enviada al gobierno nacional por la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Charlie Phillips, y también otras organizaciones como Human Rights, ¿no? Quienes coinciden en que estos grupos parapoliciales han generado temor, caos, zozobra en nuestra población, han coaccionado contra los hermanos campesinos con un discurso con alto contenido de odio, racismo y discriminación, por lo cual recomiendan al Estado boliviano su investigación, procesamiento judicial y posteriormente, que sean puestos a que la justicia se determine cuáles son las sentencias que van a recibir y finalmente su desmantelamiento. Y en eso, como Gobierno Nacional, como Ministerio de Gobierno, estamos trabajando porque no podemos permitir que nuevamente estos grupos se rearticulen y generen todo este caos en nuestra población boliviana. Viceministro, en ese marco, ¿cómo avanzan las investigaciones? ¿Habrá más detenciones? ¿Podría adelantarnos eso? Es importante mencionar de que estos grupos han agudizado los conflictos en el golpe de Estado, ya que estos grupos, aparte de tener una formación, una estructura, tienen los medios para sembrar temor, zozobra en nuestra población. ¿Cuáles son los medios? Lo hemos visto. Andaban con escudos, en motocicletas de a 2 personas, tenían bazucas artesanales, andaban con palos, material explosivo, ¿no? Por lo cual es importante, después de realizar todo este análisis, es que por el rango de edad también de las personas que participan en este grupo, que en su mayoría son jóvenes, ¿no? Tienen un financiamiento. Y es importante dentro de esta investigación, si bien en el caso de la Resistencia Juvenil Cochala ya tenemos personas detenidas, otras con detención domiciliaria, en el caso de la Unión Juvenil Cruceñista estamos trabajando de la misma manera. Se están identificando a cuáles eran los cabecillas, ¿no? A los que se encargaban de organizar los pequeños grupos dentro de estos grupos parapoliciales, y a partir de ello también identificar cuál era el financiamiento que recibían, porque una persona joven que tenga la capacidad de generar todas estas armas o emplear todos estos medios, pues por la parte de atrás tiene que haber un financiamiento, y como Gobierno Nacional estamos trabajando en la identificación no solo de las personas que han generado toda esta serie de intimidaciones y de violaciones a los derechos civiles y políticos de nuestra población, sino también en la identificación de aquellas personas que estaban por detrás financiando cada una de estas actividades ilegales. ¿Cuál es la hipótesis que tiene su despacho? ¿Cuál es la hipótesis que tiene el gobierno? ¿Quién está financiando? Bien, eso es justamente parte de las investigaciones y el trabajo investigativo mediante las instancias correspondientes de la Policía Boliviana que se han realizado en la Unión Juvenil Cruceñista. Sabemos que es el brazo operativo del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Sabemos que personas están en el Comité Cívico Pro Santa Cruz, y también a partir de eso detrás hay una serie de personajes que también constantemente están inyectando recursos para financiar todo este tipo de actividades. No olvidemos que un paro de 21 días debe tener un alto contenido de recursos, y es por eso que también hay personas que han destinado bastante cantidad de ellos para poder financiar estas actividades. Por otro lado, en el caso de la Resistencia Juvenil Cochala, mencionaban de que estaba financiando con aportes de las personas que bloqueaban, lo cual es
tienden de alguna manera a querer marear a las autoridades, ¿no? O a querer ocultar ese financiamiento que reciben por parte de también algunas personas que están detrás de esto. No olvidemos que en algún momento el señor Arturo Murillo, la señora Áñez, también han sido partícipes de esto, ¿no? Por lo cual no se descarta que ellos también hayan tenido un financiamiento hacia estos grupos parapoliciales que han operado en el país y que ahora están tratando de rearticularse, y es por eso que como gobierno nacional estamos trabajando de manera incisiva en dar e investigar a cada uno de estas personas. ¿Su despacho se ha dado un plazo para presentar a estos autores intelectuales, toda vez que también Estados Unidos ha pedido que se desmantele estos grupos paraestatales? Bien, los plazos no lo podemos determinar, ya que eso es parte de toda la investigación que vamos a realizar. Lo que sí era importante en primera instancia y nos fortalece más en la investigación y en el procesamiento que tenemos que llevar a esas personas, es que organismos internacionales hayan reconocido el carácter violento con el cual han operado estos grupos parapoliciales, como se lo ha denominado, lo cual aleja de cualquier discurso político que trate de inducir a que el gobierno nacional está realizando contra ellos una persecución política, ¿no? Es en ese sentido que estos informes nos ayudan a reforzar el trabajo que estamos realizando, y a partir de ello sí tenemos grandes avances, lo cual no lo podemos manifestar porque es parte de la investigación y también parte del debido proceso que se debe llevar a cabo. No olvidemos que nosotros como gobierno nacional y como gobierno electo democráticamente respetamos el debido proceso, respetamos el Estado de Derecho. Es por eso de que todas estas investigaciones y todas las acciones que estamos desarrollando y llevando a cabo se están desarrollando en este marco, justamente para no cometer errores y para que los responsables puedan entrar a rendir cuentas a la justicia y posteriormente rindan su sentencia conforme lo establecen nuestras leyes en Bolivia. Viceministro, ¿cómo evalúa el gobierno, cómo evalúa su despacho las recomendaciones, las conclusiones del Comité contra la Tortura? Cierto, también hay autocrítica en el gobierno, o no hay finalmente autocrítica respecto de la actuación en el caso de Yanine Áñez, porque un primer caso referido a delitos de sedición, conspiración y terrorismo fue desahuciado. Hay un segundo caso, golpe de Estado 2, esta vez sí, por la asunción, por la autoproclamación de Yanine Áñez, por resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. ¿Cómo evalúa el gobierno el informe, las conclusiones del comité, y si hay posibilidad de hacer autocrítica? Como bien mencionamos, en realidad la autocrítica, el análisis que hacemos internamente a nivel de gobierno nacional, lo hemos tenido y lo vamos a seguir sosteniendo. El haber abrogado la ley de legitimación de ganancias ilícitas es una muestra de cómo gobernamos siempre obedeciendo al pueblo y generando esos canales, en realidad reencauzando algunos canales que tal vez no lo hemos utilizado de manera apropiada. Pero, viceministro, eso no tiene nada que ver, ¿no?, con el caso que estamos hablando. La sí, ley no, pero 386. Justamente quería hacer una antesala antes de referirme a lo mismo. Ya el viceministro Siles en Viena ha manifestado cuál es el conducto que se ha seguido con la señora Yanine Áñez, ¿no? Cuáles son los procesos que se han instaurado. Si bien el primero corresponde a una exdiputada, Lidia Patti, el segundo, al que me refiero al caso Golpe 1, el segundo, al que me refiero al caso Golpe 2, ya es el que hemos presentado nosotros como Estado a partir de todos estos elementos que hemos proporcionado tanto a organismos internacionales y las recomendaciones que nos han surgido, pero sí estamos siempre abiertos a la autocrítica y a la evaluación que nos permita mejorar hacia adelante. Y en esa autocrítica corresponde señalar que Yanine Áñez ha sido detenida irregularmente por caso de sedición, terrorismo y conspiración. Dentro de esa autocrítica es importante mencionar que la señora Áñez, en el proceso que estamos llevando adelante como Estado, está detenida por juicio de responsabilidades y por incumplimiento de deberes. ¿Juicio de responsabilidades en qué sentido? Porque la Asamblea no ha
considerado todavía ninguna de las 4 o 5 proposiciones acusatorias para juicio de responsabilidades. Eso justamente en realidad es la proposición acusatoria que se va a presentar ya en los siguientes días. Viceministro. Hay una proposición acusatoria por el caso Sacaba y Sencata, pero ¿qué proposición acusatoria van a presentar, viceministro? Eso justamente lo está trabajando el Ministerio de Justicia, y quien puede orientar mejor sobre ese tema es nuestro querido viceministro César Siles. ¿Hay uno nuevo, una proposición acusatoria nueva? Como bien le menciono, eso es parte de la estrategia judicial que se está llevando a cabo. No quiero entrar en irresponsabilidades. Quien puede despejar mejor estos cuestionamientos es el viceministro César Siles. Muy bien. Viceministro, una última consulta, por favor. A esta hora de la mañana, ¿cuál es su balance de la situación del país? ¿Hay normalidad? ¿Qué nos puede informar, por favor? Bueno, después de los días de bloqueo que se han suscitado en nuestro país, es importante mencionar de que ya no presentamos conflictos dentro del territorio nacional. Sí hay en algunos lugares que se han presentado pequeñas marchas de protesta, en realidad más sectoriales, que tienen por finalidad, en el caso de Asana, tenemos otro caso también de mejoramiento de vías, que se está en un bloqueo de caminos que tiende a presentarse en el departamento de Santa Cruz, pidiendo al ABC que se haga un mantenimiento, que eso también ya está siendo tratado. Y el día de hoy lo único que tenemos es esta marcha pacífica que se está desarrollando a cabo, que ha salido de la ciudad de Caracol y va a llegar a la ciudad de La Paz, y esperemos que esto se desarrolle en un clima, como bien lo mencionaba, de una convivencia pacífica, armónico, y que nos permita justamente, y que permita a los que están participando de la misma poder dar a conocer no solo a Bolivia, sino también al mundo entero, que las bases van a estar para defender su proceso democrático, van a estar para apoyar a nuestro hermano presidente y vicepresidente, y finalmente esta marcha convocando a la unidad de los bolivianos y bolivianas como un valor fundamental para salir adelante en línea con nuestra reactivación económica que vamos llevando a cabo. Viceministro Roberto Ríos, le agradecemos su gentileza con La Razón Radio. Marco y Rubén, más bien agradecidos nuevamente por la entrevista y la oportunidad que me dan, y siempre estamos prestos para poder atenderlos. Hasta luego, viceministro. Muchas gracias. Era el viceministro Roberto Ríos, viceministro de Seguridad.